vamos a resolver este ejercicio de que nos dice la integral desde 0 hasta b de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x, donde a y b son números reales positivos. Entonces, nos dice que mediante sumas de Riemann calculemos esta integral. Entonces, recuerda que en las sumas de Riemann, lo primero que necesitamos calcular es cuánto vale delta x, que se calcula como b menos a sobre n, o sea, el extremo superior menos el extremo inferior entre n, o sea, nos quedaría b sobre n. Luego de eso, ¿te acuerdas qué tenemos que determinar? Si no me equivoco, Ujú. después de eso lo que teníamos que hacer. Ay, ¿dónde está el ejercicio? Espere, porque. ¿Dónde está? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, Después calcular tenemos que ver X de x y. Muy bien, perfecto. X, ¿no? X y. Ajá, que es el valor inicial a más y veces el delta x. Entonces, x y para este ejercicio en particular, ¿quién sería? ¿Cuánto vale a? El límite inferior de integración. Cero. 0, muy bien. Entonces sería 0 más i veces b sobre n. O sea, que x y es b sobre n por i. Muy bien. Y luego, Y ya después de eso teníamos que sacar F de X. exacto, f de x, identificarla, que es el integrando, y en este caso sería a cuadrada menos x cuadrada. Y una vez que identificamos, hay que evaluarla en x y, o sea, hay que evaluarla en b sobre n por i. ¿Y que te quedaría? A donde está x, sustituimos b sobre n por i. Entonces quedaría F por A No, a cuadrada cuadrada, ajá, a cuadrada menos, ajá, menos B sobre NI ajá, todo eso al cuadrado. al cuadrado, exacto. Y entonces ya utilizando las leyes de los exponentes, donde m por n a la, no sé, a la a, sería m a la a por n a la a. O sea, cuando se están multiplicando o dividiendo expresiones y cada una de, bueno, y elevándose a una potencia, entonces cada una de ellas se eleva a esa potencia. Entonces aquí antes de continuar, pues hay que utilizar esta ley de los exponentes que te quedaría. A cuadrada menos, Menos B cuadrada I cuadrada ajá, perfecto. sobre N cuadrada. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces ya tenemos f de x, sí, es esto. Y ya por último planteamos el límite de la suma de Riemann. El límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de f de x y por delta x. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo nos quedaría? El límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n de f evaluada en x y, que sabemos que vale a cuadrada menos b cuadrada y cuadrada sobre n cuadrada por delta x, que es b sobre B n. sobre N. Exacto, exacto. Entonces desarrollamos multiplicando a b sobre n por cada uno de los términos de la izquierda. Entonces, ¿qué nos quedaría? El límite cuando n tiende a infinito de la suma desde que igual con 1 hasta n Sería A cuadrada ajá, B sí, sobre N muy por N. bien, perfecto, sí, sí, sí. A Y cuadrada b sería sobre n, muy bien, menos, menos B, mm, B al cubo sobre N al cubo. ajá, muy bien, b al cubo sobre n al cubo por, y, Y todo eso por N por. no, 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 porque mira, b cuadrada por b cúbica, luego y cuadrada, ya no hay otra y aquí, entonces se queda igual, y n cuadrada por n es la n cúbica que ya me habías dicho. Entonces solo te hacía falta la i cuadrada. ¿Estás de acuerdo? Ah, sí, 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 sí. Ok, ok, muy bien, ya terminamos de desarrollar y luego Ya después de eso ya nada más sería cuadrada separar, B. ¿no? Separar en dos sumas.
Esta sería una y esta sería la otra. Entonces, ¿qué te quedaría? Me quedaría a cuadrada Ajá, la suma desde que igual con 1 hasta n de a cuadrada b sobre n. Muy bien. Y luego, más menos por el signo. a menos la suma Ajá, ajá, muy bien. La suma de desde que igual con 1 hasta n de i cuadrada. Y todo lo que no sea i cuadrada lo sacamos, que sería b cúbica y n cúbica. Y tú podrías decir, pero ¿por qué entonces en la anterior no sacamos a cuadrada b y a n? Porque no hay i, entonces cuando no haya i, lo más conveniente es dejarlo para no confundirnos. Porque algunos cuando lo sacan, que no está mal, piensan que al sacarlo se queda un 0, pero no, si sacan esto, entonces quedaría un 1. Pero eso les cuesta trabajo, entonces para que no se confundan, mejor si no hay i, no lo saquen y déjenlo así como está. Entonces, todo esto como no contiene i, se considera una constante. Y según habíamos visto, podemos utilizar las sumas especiales, que dijimos que la suma desde que i igual con 1 hasta n de una constante, en este caso de a cuadrada b sobre n, es la constante por n. ¿Estás de acuerdo? sí, Ajá, y luego vimos que la suma desde que igual con 1 hasta n de i cuadrada, ¿a qué es igual? A n por, a n por ajá, n más uno ajá, por, por 2n más uno ajá, muy bien, sobre, sobre 6. sí, muy bien, perfecto, ya está. Y entonces ya, podemos decir cuánto vale el límite. Para la primera expresión, bueno, lo voy a separar para que lo veas mejor. Entonces sería el límite cuando n tiende a infinito de a cuadrada bn sobre n, menos el límite cuando n tiende a infinito de b cúbica n más 1 por 2n más 1 sobre 6, n cúbica. Ya está. Entonces, ¿cuánto vale el primer límite? Este. A cuadrada b Muy bien, sí. A cuadrada b, perfecto. ¿Y cuánto vale este segundo límite? El grado del numerador sería 3 y el del denominador también es 3. Entonces, si existe el límite y toma como valor sus coeficientes. Entonces, para la segunda parte, en el coeficiente 6, pero para el numerador, ¿cuál sería el coeficiente? 3. No, sería b cúbica por 2, ¿no? Ah, ok, sí, sí. El coeficiente, no el exponente, porque el exponente sí es 3, porque mira, n por n más 1 quedaría n cuadrada más n, luego por 2n más 1 quedaría 2n cúbica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso el límite existe y toma como valor 2b cúbica sobre 6. Y ya entonces el resultado de esta integral, voy a ponerlo aquí arriba, la solución de la integral desde 0 hasta b de a cuadrada menos x cuadrada diferencial de x es igual a cuadrada, a cuadrada b, perdón, a cuadrada b menos un tercio de b cúbica. ¿Cómo ves? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, sí, ya la ¿Te quedó alguna duda? Dice este ejercicio que sea la función f de x igual a 4 menos valor absoluto de x, obtener el valor promedio de la función en el intervalo de menos 4 a 1 y el valor o los valores de c pertenecientes a ese intervalo cuya existencia garantiza el teorema del valor medio de cálculo integral. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es que el valor absoluto de x tiene dos comportamientos. Primero se comporta como menos x para valores de x menores que 0 y posteriormente cambia de comportamiento siguiendo la regla x para x mayores o iguales que 0. Entonces, esta f de x que nos dieron, 4 menos valor absoluto de x, en realidad tiene dos comportamientos. 4 menos x para valores de x menores que 0 y 4 menos x para x mayores o iguales que 0. O sea que f de x tendrá
como regla de correspondencia 4 más x para valores de x menores que 0 y 4 menos x para valores de x mayores o iguales que 0. Eso era lo primero. Recordar que, sí, Creo que estoy viendo la serie, no sé si está en el pizarrón. sí, estoy en el pizarrón, pero no lo estaba compartiendo. Muchas gracias. Entonces, te repito, mira. La función es f de x igual a 4 menos valor absoluto de x. Lo primero que hay que recordar es que el valor absoluto de x tiene dos comportamientos. Primero como menos x para valores de x menores que 0 y luego como x para valores de x mayores o iguales que 0. Entonces, como nuestra función es 4 menos valor absoluto de x, sustituiremos en esta parte de la regla de correspondencia sus dos comportamientos. Entonces escribimos 4 menos el primer comportamiento y decimos para qué valores de x está asociado ese primer comportamiento. Pues para valores de x menores que 0. Y luego sería 4 menos el segundo comportamiento que está asociado a valores de x mayores o iguales que 0. Luego simplificamos, menos por menos más, 4 más x para valores menores, para valores de x menores que 0 y luego 4 menos x para valores de x mayores o iguales a 0. Y ya tenemos nuestras dos reglas de correspondencia. Y como aquí nos están pidiendo el valor promedio de la función en el intervalo de menos 4 a 1, recordamos que el valor promedio o f de c se calcula como la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x entre la diferencia de los límites de integración. Porque el teorema del valor medio dice que un rectángulo de altura f de c y de base b menos a es igual a ese rectángulo de altura f de c y de base b menos a contiene la cantidad de área que hay exactamente debajo de la función en el intervalo que va desde a hasta b. Entonces, este es el teorema del valor medio. Pero nos piden determinar el valor promedio de la función. Pues esta expresión es el valor medio, valor promedio. Entonces lo despejé y quedó la integral definida entre la diferencia de los límites de integración. Entonces, para encontrar el valor promedio de esta función, lo primero que tenemos que hacer es calcular la integral definida desde menos 4 a 1 de f de x diferencial de x. Entonces, nosotros sabemos que esta función tiene más de un comportamiento. Entonces, van a ser dos integrales. Sería la integral de menos 4 a 0 del primer comportamiento, que es 4 más x diferencial de x, más la integral de 0 a 1 de 4 menos x diferencial de x. ¿Y por qué fue de menos 4 a 0? ¿Por qué empezó en menos 4? Porque la integral que necesitamos calcular empieza en menos 4 y termina en 1. Entonces la voy a partir de menos 4 a 0. ¿Y por qué fue en 0? Porque en 0 es donde cambia de comportamiento. Esa fue la razón. Y la segunda va desde 0 hasta el límite superior, que es 1. Si, por ejemplo, nos hubiesen dado el intervalo de menos 4 a menos 2, entonces en ese intervalo de menos 4 a menos 2, solo aplica la primera regla de correspondencia y no tendríamos que partirla, porque para el intervalo de menos 4 a menos 2 solo aplicaría esta parte. Pero como nos dieron de menos 4 a 1, pues primero tiene un comportamiento de menos 4 a 0 y otro de 0 a 1. Y ya, por eso es que hicimos eso. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Y por qué en 0 cambia de comportamiento? Pues siempre para determinar dónde cambia de comportamiento tu función, lo que hay que hacer es lo que esté dentro del valor absoluto, lo vamos a igualar siempre con 0. Entonces, igualas con 0 y ya te queda el valor donde cambia de comportamiento. Si tu función fuese valor absoluto del coseno de x, entonces donde cambia de comportamiento se obtiene igualando a la expresión dentro del valor absoluto con 0. Entonces despejamos a x y nos queda arco coseno de x. ¿Para qué? Perdón, arco coseno de 0. ¿Para qué valores de x la función coseno toma el valor de 0? ¿Para qué valores? ¿Para qué ángulos? El coseno toma el valor de 0, ¿te acuerdas? ¿Para el seno? No. ¿Para qué valores la función coseno toma el valor de 0? ¿Para qué ángulos? 90, por ejemplo. Pi medios es 1. ¿Cuál otro sería? ¿Era de 45? No, en No, no era. 45 no. En 45 toma el valor de raíz de 2 sobre 2.
Pero, por ejemplo, en 90 grados o pi radianes, pi medios, perdón, de radianes, el coseno toma el valor de 0. Otro sería en 3 medios de pi y así sucesivamente. Entonces, ahí cada vez que llegues a estos valores, la función coseno cambiará de comportamiento. Fíjate que su gráfica es esta. Otra cosa que puedes hacer es trazar la gráfica de la función. Entonces, la función coseno más o menos tiene esta gráfica. Entonces, aquí sería pi medios, pi, 3 medios de pi, y por aquí 2pi. Ya está, la voy a poner en color rojo. Entonces, cuando el coseno vale 0, cuando x vale 0, la función coseno toma el valor de 1. Cuando x vale pi medios, la función coseno toma el valor de 0. Cuando x vale pi, la función coseno toma el valor de menos 1. Y cuando x vale 3 medios de pi, la función coseno toma el valor de 0. Cuando x vale 2pi, la función coseno toma el valor de 1. Entonces, la gráfica de la función coseno es esta. Esta es la gráfica de la función y igual a coseno de x, pero solo para el intervalo de 0 a 2pi. Sabemos que las funciones trigonométricas son periódicas, entonces esta gráfica se va a repetir a la izquierda, se va a repetir a la izquierda y también se va a repetir, permíteme, y también se va a repetir a su derecha, porque las funciones trigonométricas son periódicas. Y entonces eso hace que se repita el comportamiento a la derecha y a la izquierda. Ok, así es la gráfica de la función coseno. Pero si te hubiesen pedido la función valor absoluto del coseno, simplemente tienes que recordar que cuando una función está dentro de valor absoluto, eso hace que el resultado que se obtenga sea siempre positivo. Entonces, en estos valores donde el coseno está arrojando valores negativos, no va a poder ser porque el resultado, al estar dentro de unas barras de valor absoluto, aunque sea negativo, se cambia a positivo. Pues siempre que estés graficando una función con valor absoluto, lo único que tienes que hacer es graficar a la función sin el valor absoluto, como lo hice yo aquí. La grafiqué a la función coseno sin el valor absoluto, y igual a coseno de x, y una vez que ya la grafiqué sin el valor absoluto, lo único que tengo que hacer, porque los valores absolutos son siempre positivos, entonces es reflejar lo que haya quedado debajo del eje x, lo tengo que reflejar. Entonces esta partecita que quedó debajo la pongo hacia arriba y borro esto de aquí. Déjame poner una goma más pequeña. Borro esto de aquí así. Y luego esto también lo borro, lo borro y lo dibujo hacia arriba. Y esto que está aquí abajo también lo tengo que borrar porque te decía que al estar dentro de un valor absoluto, pues el resultado va a ser siempre positivo. Y entonces simplemente lo tengo que reflejar y ya está. Entonces, esta que tengo ahora ya no es la gráfica del coseno, sino del valor absoluto del coseno. Y lo único que tenemos que hacer es que a las secciones donde tuve que haber reflejado, o sea, lo que estaba abajo, lo cambié hacia el otro sentido, entonces le voy a poner a la regla de correspondencia un signo menos. Porque en las funciones aprendimos que cuando la gráfica de una función se refleja respecto al eje X, pues simplemente a su regla de correspondencia la multiplico por un menos 1. Y luego esta parte que está en rojo y amarillo no sufrió cambios, o sea, sigue siendo la función coseno. Esta que está en color negro la tuve que haber reflejado, entonces es menos coseno. Esta que está en rojo y amarillo no sufrió cambios, sigue siendo coseno. Y esta que está en color negro es menos coseno porque la reflejé. Y entonces ya puede decir que la función coseno, valor absoluto del coseno de x, si estás analizando el intervalo solo que va de 0 a 2pi, puedes decir que tiene 3 reglas de correspondencia. La primera es esta, que es coseno de x para valores de x entre 0 y pi medios. Luego, la segunda regla de correspondencia es menos coseno de x para valores de x entre pi medios y 3 medios de pi. Y la última regla de correspondencia sería otra vez
coseno de X para valores de X entre 3 medios de pi y 2pi. Y ya. Entonces, eso se puede hacer para cualquier función. O sea, siempre que tengas una función con valor absoluto, puedes trazarla sin el valor absoluto y lo que te haya quedado debajo del eje X lo reflejas. Y ya. ¿Cómo ves, Mm, Teira? ¿Sí? Sí, ok, ya entendí. Sí, entonces, en dado caso de que, por ejemplo, no sea un valor absoluto, Ajá. puede que sea negativo o No, siempre va a ser negativo. no entiendo eso. ¿Puedes repetirlo? Porque, bueno, dijo que si era un valor absoluto, siempre va Ajá. a ser positivo. Exacto, exacto. Si es un valor absoluto, siempre va a ser positivo. Exacto, exacto. Siempre, siempre, siempre. Siempre, Y si siempre, no siempre. fuera un valor absoluto, puede que sea negativo o... Ajá, puede que sea negativo. Hay secciones de la gráfica que estén por debajo del eje X y secciones de la gráfica que estén por encima del eje X. Pero si es un valor absoluto, pero exclusivamente una función dentro del valor absoluto, nada más, sin nada que le estemos sumando o restando, entonces eso nos va a indicar que siempre va a estar todo por encima del eje X. Todo, todo, todo. Todo por encima del eje X. Pero ya si le sumamos una constante o se la restamos, ya puede pasar que haya secciones de gráfica debajo del eje X, porque cuando le sumamos una constante, el efecto geométrico que tiene sumarle o restarle una constante a la regla de correspondencia es un desplazamiento vertical. Entonces, este más 4 desplazará la gráfica 4 unidades hacia arriba y este menos 10 desplazará la gráfica 10 unidades hacia abajo. Entonces, es muy importante que tú recuerdes eso, esos cambios. Entonces, no sé, partes de una función y si tú a toda tu función, tu regla de correspondencia la multiplicas por un menos 1, geométricamente eso lo ves como una reflexión respecto al eje de las X. Por eso pasó en el coseno, valor absoluto del coseno de X, que la parte que estaba por aquí abajo, cuando la cambiamos hacia arriba, la tuvimos que multiplicar por un menos 1, porque el multiplicar a la regla de correspondencia por un menos 1 implica una reflexión respecto al eje X. Luego, otra cosa que tal vez revisaste en el curso previo de cálculo y geometría, pero si no lo revisaste no hay problema, otra cosa que probablemente revisaste es que si evalúas a la función en menos x, entonces estás geométricamente obteniendo una reflexión respecto al eje y. Y luego, si a la regla de correspondencia de tu función le sumas una constante, entonces tienes un desplazamiento vertical hacia arriba. Pero si le restas una constante, entonces gráficamente la función se desplaza verticalmente hacia abajo. Luego, si a la regla de correspondencia la evalúas en x más una constante, entonces tienes un desplazamiento hacia la izquierda. Y si a la regla de correspondencia la evalúas en x menos una constante, tienes un desplazamiento de c unidades a la derecha. Todo eso. Fíjate que nada más modificando a la regla de correspondencia con estas expresiones, multiplicándola toda por menos 1, evaluándola en menos x, sumándole una constante, restándosela, o evaluándola en x más la constante o en x menos la constante, entonces está sufriendo la gráfica transformaciones, se está moviendo, se está desplazando. No sé si lo habías visto. Sí, Ok, ok, muy bien. Entonces, eso te sirve pues para encontrar las reglas de correspondencia. Fíjate, en esta que teníamos, que estamos resolviendo, la regla de correspondencia es 4 menos valor absoluto de x, ¿no? Entonces, puedes empezar trazando el valor absoluto de x. Mira, voy. X, y, ya está. Entonces, el valor absoluto de x, su gráfica es más o menos así. Aquí está. Ok, a ver, déjame ver. Ahí está. Esta es una. Y esta es otra. Ok, ya está. Entonces esta es la gráfica de valor absoluto de x.
Pero observa que la regla de correspondencia a valor absoluto de X está multiplicada por un -1. Ah, pues eso implica geométricamente, cuando la regla de correspondencia está multiplicada por un menos, implica una reflexión respecto al eje X. Entonces ahora la gráfica va a estar apuntando hacia abajo. Eso es lo que va a pasar por haberla multiplicado por un -1. Ya está. Entonces esta que acabo de dibujar ya no es valor absoluto de X, sino menos valor absoluto de X. Y luego este +4, que a la regla de correspondencia le estamos sumando una constante, implica un desplazamiento vertical de 4 unidades hacia arriba. Entonces sería 1, 2, 3, 4 unidades hacia arriba, y a este piquito ahora se encontrará aquí arriba, y las ramas del valor absoluto serán estas. Ay, perdona, ¿por qué? Se movió un poco. Ok, bueno, ya está más o menos ahí. Y aquí está la otra rama. ¿Ya está? Entonces, esta que acabo de poner en color verde ya sería menos valor absoluto de X más 4, o 4 menos valor absoluto de X. Y ya está. Y aquí tienes las ecuaciones que habíamos dicho. Mira, la primera es 4 más X. Esta recta tiene por ecuación 4 más X. Y esta otra recta tiene por ecuación 4 menos X. Y ya. Pero ¿cómo, si tú usaste el proceso gráfico para poder encontrar la gráfica de esa función? Ah, pues si tú nada más lo único que quieres es, no sabes cómo encontrar estas reglas de correspondencia, pues observa que son rectas. Entonces la ecuación de una recta se puede obtener si se conocen dos puntos. Entonces tú conoces este punto y a partir de eso ya puedes encontrar su ecuación. Y llegarías a esta, 4 más X y 4 menos X. Entonces, no sé si fui claro. Sin embargo, yo lo que te sugiero es que hagas el proceso que yo te expliqué primero, porque la gráfica se usa más bien cuando la función dentro del valor absoluto es una función trascendente. ¿A qué me refiero? A funciones exponencial, trigonométrica, puede ser también una algebraica, pero de grado 2. Entonces partes de la gráfica y lo que quede debajo del eje X lo reflejas. Pero si lo que está dentro de un valor absoluto es una función algebraica de grado 1, como esta que estaba aquí, pues simplemente vamos a decir que siempre vamos a empezar con el comportamiento con signo negativo y continuaremos con el comportamiento con signo positivo. El comportamiento con signo negativo será antes del valor donde cambia de comportamiento, que ya te dije que era igualando a 0 lo que está dentro del valor absoluto, y el positivo es después de ese valor. No sé si tú tuvieses, por ejemplo, valor absoluto de X más 5, entonces lo primero que haces es igualar con 0. X más 5 igual con 0, y eso al despejar X, te queda que X es igual a menos 5. O sea que esta función cambia de comportamiento en menos 5. Y entonces ya simplemente te decía, empezamos asignando el comportamiento con signo negativo y posteriormente el comportamiento con signo positivo. Y entonces decimos que el primero será para valores de X menores que menos 5 y el segundo para valores de X mayores o iguales a menos 5. Y ya. Siempre vamos a empezar con el primer comportamiento negativo y continuaremos con el comportamiento positivo. Así lo hicimos aquí, negativo, luego positivo. Te repito, eso solo aplica cuando lo que está dentro del valor absoluto es una función de grado 1. Pero si ya es de grado 2 o es una función trascendente, lo más sencillo es mejor hacer la gráfica para encontrar sus reglas de correspondencia. No sé, Teira, ¿cómo ves? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya entendí mejor esa parte porque creo que eso era lo que me estaba conflictando para poder plantear la operación, Exacto, pero ya con esto ya. exacto. Sí, lo más difícil es eso, o sea, encontrar las reglas de correspondencia. Y ya si las encuentras, pues entonces ya plantear la integral, pues no está complicado. Entonces te repito lo que hicimos, para que lo retomemos. Entonces aquí nos dicen, encontrar el valor promedio de esta función en el intervalo de -4 a 1. Pues el teorema del valor medio dice que f de c, que es el valor promedio, ordenada media, multiplicado por la diferencia de los límites de integración,
forman un rectángulo cuya área es equivalente al área que hay debajo de la función entre el intervalo que va desde A hasta B. Si a ti te piden el valor promedio, pues hay que despejar a f de c y te queda que f de c es la integral definida desde A hasta B de f de x entre la diferencia de los límites de integración. Bueno, entonces, para calcular el valor promedio en el intervalo de menos 4 a 1, tenemos primero que calcular la integral de menos 4 a 1 de la función, y esa sería la integral de menos 4 a 0 de 4 más x diferencial de x más la integral de 0 a 1 de 4 menos x diferencial de x. ¿Pero por qué? Ah, porque esta función cuya regla de correspondencia es 4 menos valor absoluto de x tiene dos comportamientos. Uno antes de 0 y otro después de 0. ¿Por qué antes de 0 y por qué después de 0? Ah, porque lo primero que hay que hacer es igualar con 0 lo que esté dentro del valor absoluto. Y eso nos va a dar el valor donde cambia de comportamiento. Entonces, al igualar x con 0, pues nos queda que x vale 0. Y por eso concluí que antes de 0 tiene un comportamiento y después de 0 otro. Si lo que estuviese dentro del valor absoluto fuese x menos 1, entonces igualamos a 0 x menos 1 y nos queda que x vale 1. O sea que donde cambiará de comportamiento será en x igual con 1. O sea, en 1 tiene, antes de 1 tiene un comportamiento y después de 1 otro comportamiento. Pero bueno, en este caso fue que antes de 0 tiene un comportamiento y después de 0 otro. Y te decía, si el valor absoluto tiene un comportamiento antes de 0, lo asignamos primero el negativo y luego después de 0 el positivo. Entonces ya sustituimos en toda esta expresión 4 menos el valor negativo de x, luego 4 menos el valor positivo de x, simplificando nos queda 4 más x y en la otra 4 menos x. La primera aplica para valores de x menores que 0 y la segunda para valores de x mayores o iguales que 0. Y entonces ya nos quedaría de menos 4 a 0 la integral de 4 más x y de 0 a 1 la integral de 4 menos x, que ya son muy fáciles de resolver. Entonces, ¿cómo te quedaría? Ah, pues separando las integrales de menos 4 a 0 de 4 diferencial de x más la integral de menos 4 a 0 de x diferencial de x más la integral de 0 a 1 de 4 diferencial de x, menos la integral, permíteme borrarla ahí, menos la integral de 0 a 1 de x diferencial de x. Entonces, ayúdame a resolver esas integrales, Teira. ¿Cómo resolverías la primera? Recuerda, la integral de una función constante es igual a la constante por la diferencia de los límites de integración, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, entonces sería x, no, sí, x, ¿no? Ah, bueno, es que esa es otra forma. O sea Ah, que al derivar qué expresión te queda 4, pues tú me estás diciendo 4x y luego evaluarla de menos 4 a 0. ¿Estás de acuerdo? sí, Ok, pero yo te decía que vimos una propiedad de la integral definida que dice que la integral definida de una función constante va a ser igual a la función constante multiplicada por la diferencia de los límites de integración. Porque les decía que las funciones constantes, su gráfica son rectas horizontales. Y si tú quieres calcular la integral definida desde A hasta B de una función constante, entonces esta es tu función constante. Quieres calcular la integral desde A hasta B, entonces se forma un rectángulo y solamente sería la altura C, perdón, la altura C por la diferencia de los límites de integración, B menos A. Por eso no fue necesario integrar esta si solamente aplicamos esta propiedad. No sé si te queda claro, pero si la integras, de todos modos vas a llegar a la misma respuesta. ¿Está bien? sí, Ok, ya ok, se me ok. olvidó. Ok, ok. Entonces ya después, ¿qué te quedaría? Esta sí es necesaria integrarla forzosamente. ¿Qué te quedaría? La integral de menos 4 a 0 de x, ¿a qué sería igual? Sería, ahí sería x Ujú. integrada de menos 4 a X al 0. cuadrado sobre 2, ¿estás de acuerdo? Sí, x al cuadrado sobre 2 integrada de Ajá, 0, que diga de menos 4 a 0. exacto, muy bien. Y luego, Ya después sería 4, otra vez, por ujú. 0 No, menos, no porque ahora el límite superior es 1. entonces 1 menos 0. Exacto, 1 menos 0. Es la diferencia de los límites de integración, el superior menos el inferior. Ujú.
Y Y luego, después sería igual otra vez es x al cuadrado sobre 2 ajá, exacto, menos x al cuadrado sobre 2 evaluado de, de 0 a 1. exacto, muy bien, ya está. Entonces, nos quedaría que para esta primera parte, ¿qué te quedaría? Ese quedaría 0. No, porque 0 menos 4 es 4 positivo, ¿no? Por 4. Mm, Es cierto, se me olvidó que estaban sumándose y no multiplicándose. Ajá, exacto, exacto. Sí, están restándose. Exacto, exacto. 16. 16, muy bien. Y para esta, ¿qué te quedaría? -8. Vamos a ver, sería 0 menos menos 4 al cuadrado sobre 2, que sería -8, como bien dices tú. Perfecto, sí. Sí, sí. Y luego sería más 4, porque Ajá, igual 4 por 1, 4. sí, muy bien. Y luego sería 0 por... Porque empieza con el límite superior, recuerda. Pues. Entonces sería 1, Ajá, un medio. exacto. Un medio, perfecto. Un medio menos un medio. Listo, ya está. Entonces te quedaría 16 menos 8 es 8 más 4, 12, ¿no? Entonces sería 12 menos un medio, o sea, serían 24 medios menos uno, serían 23 medios. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces, la integral definida desde menos 4 a 1 de f de x diferencial de x son 23 medios, pero el valor promedio serían esos 23 medios entre la diferencia de los límites de integración, que que sería serían, 1 menos 4. exacto, exacto. Entonces sería 23 cuartos entre 5, o sea, serían 23, Y 3 décimos. ajá, perdón, 23 medios entre 5, 23 decimos. Ese es el valor promedio. Y ya estamos bien, esa es la respuesta. Y luego nos dice, determina el valor de C donde se satisface el teorema del valor medio del cálculo integral. O sea, nos están pidiendo el valor de X donde la función alcanza esta altura. Y pues sabemos que la función tiene dos comportamientos. Entonces, el primer comportamiento es 4 más X y el segundo comportamiento es 4 menos X. Y yo quiero saber en qué valor de X la función alcanza el valor de 23 décimos. Entonces, en cada una de las reglas de correspondencia las igualo con 23 décimos y despejo X, entonces me quedaría 23 décimos menos 4, que serían 40 décimos. No sé si estés de acuerdo conmigo. Entonces, Sí, X sería igual a ¿cuánto? A menos 17, ajá, 17 menos sobre 10. 17 décimos, exacto. Muy bien, y en la otra sería 4 menos 23 décimos es igual a X. O sea que la X la pasé del lado derecho y el 23 décimos del lado izquierdo. Entonces serían 40 décimos menos 23 décimos es igual a X. O sea que X vale 17 décimos positivos. ¿Estás de acuerdo? Muy Sí, bien. Y luego ya nada más tenemos que, aquí se supone que hay dos valores de X donde la función alcanza esta altura, 23 décimos. Pero necesitamos garantizar que ese valor de X se encuentre en el intervalo de análisis. Y nuestro intervalo de análisis es de menos 4 a 1. Entonces, este de aquí sí está dentro del intervalo porque es menos 1.7. Está entre menos 4 y 1. Pero este de aquí ya no, porque este es 1.7, ya se sale del intervalo. Entonces, la solución solo es porque es el único valor de X que se encuentra dentro de este intervalo. El otro no se encuentra. Si los dos, no sé, por ejemplo, si esto hubiese sido 0.7, entonces sí está dentro del intervalo y podemos decir que en esos dos valores de X la función alcanza su valor promedio, garantiza la existencia del teorema del valor medio del cálculo integral. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué dices? Entonces, bueno, en este ejercicio nos dicen, dada la función g definida por g mayúscula de x es igual a la integral de menos x cuarta x de t cuadrada sobre t cuadrada más 1 diferencial de t, obtener g'. Bueno, solamente tenemos que recordar que la derivada respecto de x de la integral de 0 a u, donde u es una función de x, de f de t diferencial de t, es simplemente f evaluada en u por la derivada respecto de x de u. Ya está. Bueno, entonces observa que en este teorema
el límite inferior es una constante y el límite superior es una función que depende de x. Y en este ejercicio, pues tanto el límite inferior como el límite superior son son funciones de x. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para poder resolver este ejercicio usando ese teorema es partir la integral. Y lo podemos hacer por las propiedades de la integral definida, que dicen que si está un valor de c perteneciente al intervalo que va desde a hasta b, entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x se puede partir en la integral de a a c de f de x diferencial de x más la integral de c a b de f de x diferencial de x. Entonces puedo partir un intervalo de integración en tantos subintervalos como yo quiera, considerando que donde lo parta tiene que ser un valor dentro del intervalo. Entonces yo puedo partir la integral de menos x cuarta x como la integral de menos x cuarta a una constante, que puede ser 0 o cualquier otro valor, de t cuadrada sobre t cuadrada más 1 diferencial de t, más la integral de c hasta x de t cuadrada sobre t cuadrada más 1 diferencial de t. Ya está. ¿Y para qué es eso? Ah, pues para que uno de los límites fuera una constante y el otro una función que depende de x. Posteriormente, el teorema que vamos a usar pide que en el límite inferior sea donde haya una constante. Y en la primera integral, el límite inferior es la función y el límite superior es la constante. Ah, pues usamos otro teorema que habíamos visto que la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral de b a a de f de x diferencial de x. O sea que es posible invertir los límites de integración, pero hay que multiplicar a la integral por un menos 1. Entonces aquí nos quedaría menos la integral de c a menos x cuarta de t cuadrada sobre t cuadrada más 1 diferencial de t, y la otra se queda igual, porque en el límite inferior tenemos una constante y en el límite superior una función que depende de x. Ya está. Entonces, si yo quiero derivar a toda esta expresión, si yo quiero derivarla, la quiero derivar respecto de x porque me piden g' de x. Entonces, si yo quiero derivar a toda esta expresión usando este teorema, pues simplemente me dice, identifica tu función. Ah, pues en ambos casos esta es la función. Y ya que la identificaste, evalúa tu función en el límite superior y multiplícalo por la derivada del límite superior. Entonces, bueno, en este caso, esta es mi función y al evaluarla en el límite superior, me quedaría menos x cuarta al cuadrado sobre menos x cuarta al cuadrado más 1. Y me hace falta este signo, lo coloco ahí, y me hace falta la derivada del límite superior. Ya está. Y ahora para la segunda parte, entonces otra vez identifico quién es mi función, la evalúo en mi límite superior, que es x, y la multiplico por la derivada del límite superior. Esta vale 1. Entonces ya nada más trabajo con esta parte. Entonces me quedaría menos por menos, me queda más. Y menos x cuarta al cuadrado, cualquier expresión negativa elevada a una potencia par nos queda positiva. Entonces aquí sería x a la 8, aquí abajo x a la 8 más 1 y multiplicado por 4x cúbica, que es la derivada de x cuarta. Y el signo ya te había dicho que este menos por este menos nos daba la expresión positiva. Entonces ya me quedaría x cuarta sobre, perdón, x cuadrada sobre x cuadrada más 1. Y ya esta expresión multiplicando a esta, me quedaría 4x a la 11, porque se suman los exponentes. 3 más 8, 11. 4x a la 11 sobre x a la 8 más 1, más x al cuadrado sobre x cuadrada más 1. Ya esa es la respuesta. 4x a la 11 o x a la 8 más 1, x cuadrada sobre x cuadrada más 1. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo Sí, ves? sí. Eso era lo que se tenía que hacer. Entonces, en este nos dicen, calcular la integral definida desde 0 hasta 2pi del valor absoluto del coseno de x. Bueno, entonces te decía, cuando esté dentro de un valor absoluto una función, un polinomio de grado 2 o mayor, o una función trascendente, te conviene empezar por trazar la gráfica, para que así sepas cuáles son sus reglas de correspondencia.
Cuando lo que esté dentro de un valor absoluto sea un polinomio de grado 1, pues te conviene igualarlo con 0 y ya nada más decir que al resolver esa ecuación de grado 1, encuentras el valor donde cambia de comportamiento y antes de ese valor tiene un comportamiento asociado a un signo negativo y después de ese valor un comportamiento asociado a un signo positivo. Eso solo es cuando lo que esté dentro sea un polinomio de grado 1. Pero si es otra cosa diferente, lo que sea, entonces ya el proceso se hace diferente. Lo que te conviene más es empezar con la gráfica de la función. Entonces, para la función coseno, en el intervalo de 0 a 2pi, te decía, para cuando x es igual a 0, coseno de 0 vale 1. Luego, cuando x es igual a pi medios o 90 grados, el coseno toma el valor de 0. Luego, cuando x es igual a pi o 180 grados, el coseno toma el valor de menos 1. Cuando x es igual a 3 medios de pi, el coseno toma el valor de 0. Y cuando x es igual a 2pi, el coseno toma el valor de 1. Otra vez, entonces la gráfica del coseno en el intervalo que va desde 0 hasta 2pi es más o menos así. Pero como esta es la gráfica de coseno de x, y igual a coseno de x. Pero como aquí es valor absoluto del coseno de x, entonces lo que está por debajo del eje x es necesario reflejarlo, porque al estar dentro de un valor absoluto, este menos 1, por ejemplo, valor absoluto de menos 1 da 1, entonces ya quedaría aquí arriba. Y este número negativo, que es 0.6 más o menos, quedaría también por aquí arriba, y este otro también por aquí arriba. Entonces la gráfica en esa sección específicamente cambia así, se comporta de esta manera. Se refleja. Eso es lo que va a cambiar, que se va a reflejar. Entonces ya borramos lo que está aquí abajo, porque ya no quedaría. Por el valor absoluto, te repito. Y entonces, lo único que hay que hacer es que esto que no cambió, lo que está en color negro se mantuvo, su regla de correspondencia sigue siendo coseno. Y lo que está en azul, su regla de correspondencia va a ser menos coseno. ¿Pero por qué el menos? Porque te digo que originalmente estaba así y al reflejarse respecto al eje X, entonces cambia la regla de correspondencia antecedida por un signo menos, por lo que te había explicado hace rato. Y entonces ya sabemos que la integral de 0 a 2pi del valor absoluto del coseno de x se va a partir en tres integrales en ese intervalo. ¿Por qué? Porque tiene tres comportamientos, 1, 2 y 3. Entonces, ¿cómo lo plantearías, Teira? ¿De dónde a dónde iría la primera integral? ¿De dónde a dónde va el primer comportamiento? De 0 a pi medios, Exacto. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? coseno de x, Muy bien, perfecto. ¿Y la segunda integral de dónde a dónde iría? de pi medios a 3 pi medios, A 3 medios de pi, exacto. ¿Y cuál es la regla de correspondencia? menos coseno de x, Ajá, exacto. Muy bien. ¿Y la última regla de correspondencia de dónde a dónde va? sería de 3 pi medios Ujú, hasta 2 pi, coseno de x. exacto, exacto. Porque esa es la tercera regla de correspondencia. Y ya. Entonces, la integral de 0 a 2pi del valor absoluto del coseno de x diferencial de x sería la integral de 0 a pi medios del coseno de x diferencial de x. Luego más por menos, pues pongo un menos la integral de pi medios a 3 medios de pi del coseno de x diferencial de x, más la integral de 3 medios de pi a 2pi del coseno de x diferencial de x. Muy bien. Y entonces, por separado, lo pongo, si fuese una integral indefinida y solo fuese la integral del coseno, ¿cuál dirías tú que es el resultado? ¿Qué función tuviste que haber derivado para obtener coseno de x? Seno de x, Seno de x, exacto, más c. Ok, entonces simplemente vamos a evaluar a seno de x desde 0 hasta pi medios, desde pi medios a 3 medios de pi y desde 3 medios de pi a 2pi. No ponemos la c por lo que habíamos dicho que se cancela. Muy bien. Entonces, esto que puse en color rojo solamente es para calcular la antiderivada de la función coseno. Listo.
Entonces quedaría que la integral desde 0 hasta 2pi del valor absoluto del coseno de x diferencial de x va a ser igual a seno de x evaluado de 0 a pi medios. Luego sería menos seno de x evaluado de pi medios a 3 medios de pi. Y por último, seno de x evaluado de 3 medios de pi a 2pi. Entonces, ¿cómo te quedaría al hacer la evaluación? Lo voy a Sería poner abajo. Ajá, sí, sí, sí. Seno seno por pi de pi medios medios, ajá, seno de pi medios, ajá, menos seno ajá, de 0. seno de 0, exacto. Luego sería menos, y ahí pongo unos paréntesis. ¿Seno de quién? Seno de 3 pi medios Ajá, seno de 3 pi medios o 3 medios de pi, sí, sí. menos seno de pi medios Exacto. Y luego sería más. más seno Ujú. por 2pi, Seno de 2pi, ajá. seno de 2pi menos seno de 3 pi medios. Exacto, muy bien. Listo. Entonces, ¿cuánto vale el seno de pi medios o de 90 grados? 1, Muy bien. ¿Cuánto vale el seno de 0? 0, Muy bien. Luego, ¿cuánto vale el seno de 3 medios de pi o de 270 grados? menos 1, Muy bien, sí, 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 perfecto. ¿Y el seno de pi medios? menos 1. No, de pi medios o de 90 grados. Ah, 1, Ajá, 1. Este signo menos es este. Ok, muy bien, listo, listo. Luego sería, ¿cuánto vale el seno de 2pi o de 0 otra vez? 0, Muy bien. ¿Y cuánto vale el seno de 3 medios de pi o de 270 grados? menos 1. Muy bien. Entonces ya nos quedaría 1. Bueno, le voy a quitar el paréntesis. 1 menos menos 2. Luego sería más 1. ¿Estás de acuerdo? Sí, Entonces sería 1 más 2 más 1, que sería 4. Y eso es lo que aparece como respuesta. Bueno, aquí no se ve, pero sí te comparto la serie. Dice que la integral definida desde 0 hasta 2 pi del valor absoluto de coseno de x diferencial de x es 4. ¿Ya viste? sí, sí. Oh, ya Entonces veo. llegamos bien a la respuesta.